Saludos, gente del barrio, amantes de la historia y de lo tecnológico. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de la sección Zona Neorretro de Barrio Oscuro TV. Hoy nos sumergimos en la nostalgia de la electrónica, para ver una pieza que marcó un antes y un después en el mundo de los videojuegos y las consolas portátiles. Gente, la PSP, la PlayStation Portable. Y sigue funcionando. Miren. Es de los últimos modelos que salió y tampoco fue muy famosa. Es la PSP Go. Y personalmente para mí la que más cómoda me resultó. Gente, ojo, que de esto hace casi 2 décadas. Almost 20 years ago, que Sony nos regaló esta pieza de diversión para pasárnosla genial en cualquier lugar. Y que parecía ayer, ¿eh? La PSP no era solo una consola, una amalgama de historia de internet, electrónica y cultura pop, que marcó un estilo y cambió la forma de experimentar los videojuegos. Y seguro que como muchos de ustedes sabrán, El que se andaba vivo, bueno ya no vivo, medio vivo, le sobraban los juegos. Liberar, hackear el PSP. Desde emocionantes aventuras hasta batallas multijugador frenéticas. Unas viciadas, compadre, que no veas. La PSP nos ofreció una amplia biblioteca de títulos para jugar y que por supuesto, igual que sigue funcionando, la tenemos aquí, en nuestros corazones. Y gente, no sé por qué, pero para mí las cosas de la vieja escuela me calan muy hondo, sea consola, sea redes sociales, lo que sea. Bueno, tal vez es que empecemos a hacernos viejos. No digan groserías, laven sus platos y solo media hora de radio y luego se van a la cama. Y por decirles un par de clásicos de esta plataforma, ustedes recuerdan los enfrentamientos épicos del God of War, Chains of Olympus. Spartan, witness the end. O venga, si eran más de coches, las carreras trepidantes de los Need for Speed de la PSP. De cada vez se lía más, tío. No veas, colega. Pero si hablamos de innovación, la PSP no era solo videojuegos. Fue pionera también en implementar otras funciones multimedia portátiles, llevando con nosotros la música y las películas donde quiera que fuéramos. Solo tenías que preocuparte de tener una tarjeta de memoria grande y ya está, solucionado. Señores, que nos llevábamos el MP3, nos llevábamos la videoconsola y nos llevábamos el DVD, aquí, en nuestro bolsillo. Me atrevería a decir, ese pequeño ordenador con el que a veces me conectaba a Twenty con ella. Y gente, volvamos a decir, el que se andaba vivo con ella no le faltaban juegos. Miren. Todo clásicos, todo... ¿Qué no habrá aquí, sabes? También emuladores de Nintendo, emuladores de PS1, pero ¿qué no había para esta consola? Dios, pero que eran más buenas, qué nostálgica, otra vez, vamos. De nuevo. Y hoy vamos a desempolvar juntos esos recuerdos, junto a esta fascinante historia que cambió el motor de juego, literalmente. Prepárense para un viaje por el tiempo virtual, porque hoy nos sumergimos en la magia neorretro de la PlayStation Portable. Vamos allá, la PlayStation Portable, un clásico que nos tocó de lleno en el corazón. Consola que no solo era un dispositivo de juego, sino que abrió una puerta de entrada a la convergencia de la historia de internet, electrónica y cultura pop. Cuando la primera versión de PSP se lanzó a principios de la década del 2000, llevó consigo una revolución portátil. Gente, imaginen esto, una consola de videojuegos que cabía en sus manos y les permitía llevar experiencias de juego allá donde fueran. Cuando no había smartphones, eso era la bomba. Que esta consola y que este trozo del pasado hoy día tiene mucha más influencia de lo que muchos piensan. La PSP no solo nos daba la libertad de jugar a nuestros juegos favoritos en el camino, sino que también fue pionera de la idea de la conectividad constante, la capacidad de conectarse a internet, jugar multijugador en línea, y descargar contenido adicional cambió la forma que experimentamos los videojuegos y abrió la puerta a una nueva era digital. Sin ir más lejos, ¿recuerdan el emocionante Metal Gear Solid Peace Walker o el cautivador Final Fantasy VII Crisis Core, exclusivos de esta plataforma? La PSP nos entregó experiencias de juego que nos sumergieron en historias épicas
y nos han dejado sin aliento con su impresionante calidad gráfica para la época. Pero la PSP no solo se detenía en los juegos, también era un centro multimedia portátil. Nos permitía llevar nuestra música y películas a todas partes. ¿Quién no recuerda ver películas en la pantalla vibrante de la PSP? Esa pantalla tan pequeñita pero que molaba mucho. Y la verdad es que la PSP no solo fue un dispositivo de entretenimiento, fue una parte fundamental de la cultura pop de principios de siglo. Igual, si se paran a analizar van a ver que muchas de las cosas hoy día está copiado del sistema PSP. Anticipada a su época, marcó el inicio en una era en la que la tecnología se volvía más personal y portátil. Mejorado, obviamente, pero copiado. Entonces, ¿quién fue el pionero? ¿Quién marcó un antes y un después? What is this? Y ahora, por decirles un dato, cuando Sony comercializó la PSP, tal vez el único de sus puntos flacos, bajo mi punto de vista, fue el formato físico de discos UMD. Como ustedes saben, las PSPs que no eran digitales, como esa, esos que tenían los discos estos así pequeños, como en una caja, bueno, les pongo foto aquí. Aunque era innovación y era tecnología nueva en la época, por alguna razón, ese formato no pegó en el mercado, gente. El problema de jugar los UMDs o ver películas en UMDs es que eran ruidosos, eran incómodos y sobre todo frágiles. Y todo esto, claramente, en última instancia contribuyó a su declive, a su desaparición del mercado. Además, también podemos decir que la PSP enfrentó una gran competencia en cuanto al mercado de consolas portátiles. La gran llegada de productos de su gran competidora Nintendo, que los que estaban en esa época lo saben, la Nintendo DS, y que más tarde esa explosión que hubo de los primeros juegos para smartphones que se podían jugar ahí un poco, y que todo esto eventualmente creó un paisaje que relegó a la Sony PSP a un rincón nostálgico. Y no digas cosas extrañas que no entiendo. Sin embargo, muchachos, aquí, en la zona neo-retro, reconocemos que también hay errores que son parte del camino hacia la innovación. La PSP nos dejó valiosas lecciones y sentó las bases para futuras experiencias en juego portátil. Sin duda, como la PSP no hay dos, gente. Y ahora hablemos de ustedes, ¿qué pasa con esa audiencia buena del barrio? ¿Cuál fue su juego favorito de la PSP? ¿Cuántos juegos de PSP han jugado? ¿Tuvieron alguna experiencia inolvidable con esta gran consola? Para aquellos que no la vieron o no la conocieron de lleno en su apogeo, o que simplemente se han enterado de que existe, ¿qué opinan sobre la influencia de esta obra maestra en la tecnología actual? ¿Cuántas consolas ven hoy día que se hayan copiado del sistema de juego de la PSP? Porque muchachos, hay mucha más influencia oculta de lo que se piensan. Déjennos abajo sus respuestas y sus comentarios. Queremos escuchar sus historias y recuerdos. Gente, ¿qué dispositivos neo-retro les gustaría que exploráramos en futuros episodios? Porque cada vídeo de la zona neo-retro es un viaje interactivo y también queremos que ustedes sean parte de él. No olviden dejarnos su like si disfrutaron de esta historia de la PSP y sus altibajos. Suscríbanse para más contenido variado y próximos episodios de la sección neo-retro. Compartan este episodio con aquellos amigos que conocieron la PSP, con aquellos que han jugado tanto en su barrio, todo aquel que ha disfrutado de esta gran consola. PlayStation themselves. Definitivamente este vídeo les dará ese toque de nostalgia. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!